Past simple, pasado simple. Para trabajar con pasado simple se deben tener en cuenta los siguientes factores. Los verbos en inglés se dividen en dos grupos, regulares e irregulares. Los verbos regulares son aquellos que forman su pasado agregándoseles la partícula ed al final de los mismos. ¿Sí? Por ejemplo, fijémonos aquí en el caso de play, que pasa played, work, worked, talk, talked. Debemos tener en cuenta la pronunciación con respecto a los verbos que terminan con ed, ya que en el caso de played no se puede hacer played, ¿sí? Pronunciando la e. Como en el ejemplo que les enseñé a ustedes al inicio de la pronunciación de los verbos, la e al final de una palabra no suena, no tiene sonido, ¿correcto? Entonces se toma aquí, es todo completo. Play, played, played. Work, worked, worked. Talk, talked, talk, talked. ¿Sí? Siempre tirando el sonido hasta el final. Los verbos irregulares son aquellos que tienen su propia forma en pasado y pasado participio, o sea, cambia. Aquí los tenemos en infinitivo, go, see, take. Por ejemplo, go en pasado simple quedaría went, en pasado participio queda gone. Cabe recordar que el pasado participio de los verbos es el equivalente en español a todo lo que termina en ido, ado, ¿sí? Comido, salido, bailado, saltado, estudiado, trabajado, etc. Sí pasa a so y en pasado participio sin. Take pasa a took, pasado participio taken. Reglas gramaticales. El pasado simple equivale al pretérito indefinido, pretérito imperfecto del español. ¿Qué es eso? Pretérito imperfecto y pretérito indefinido. Nosotros en pasado tenemos esos dos tiempos. Recordemos, por ejemplo, cuando uno llega y dice caminar en infinitivo, ¿cierto? Pasado que si hablo de mí, primera persona, caminé. Ese sería el pretérito imperfecto. Ahora, si yo digo en pretérito indefinido, sería caminaba. ¿Correcto? Entonces, en inglés es más sencillo el pasado que el de nosotros, porque el de nosotros sí se divide en dos tiempos. Su forma interrogativa se hace con el auxiliar did en todos los pronombres, incluso las terceras personas. Recordemos que en el presente simple, para hacer preguntas, siempre se hace con do y con das. El das siempre es para las terceras personas, he, she, it, mientras que aquí did es con todas las personas. Su forma negativa se hace agregando la partícula not al auxiliar. Ejemplo, did not igual a didn't. Igual para todas las personas. Su forma afirmativa es el verbo principal, que cambia, ya sea regular o irregular. Sí, en el caso de la forma afirmativa, como el ejemplo que vimos hace un momento, si es play, pues queda played, es el verbo que cambia. Go pasa a went, see pasa a so, y así sucesivamente, pero solo de la forma afirmativa. En las formas interrogativa y negativa, el verbo principal se mantiene en infinitivo, ya que el auxiliar es el que nos dice que la oración se expresa en pasado. ¿Qué significa esto? Siempre que se formula una pregunta en pasado o se niegue en pasado, es el auxiliar el que dice que esa oración está en pasado, porque el verbo queda intacto. Las situaciones en pasado normalmente van acompañadas de expresiones de tiempo en pasado, como por ejemplo ayer, el mes pasado, año pasado, semana pasada, etc. Usos del pasado simple. El pasado simple se utiliza para hablar de una acción concreta que comenzó y acabó en el pasado, que suele equivaler al pretérito indefinido en español, y lo usamos con los verbos de tiempo como last year, yesterday, last night, como el ejemplo que les decía hace un momento, siempre con expresiones de tiempo en pasado. Did you meet your boss last Monday? ¿Conociste a tu jefe el lunes pasado? I needed to buy a delicious chocolate cake. Necesitaba. Mire, aquí tenemos pretérito indefinido y pretérito imperfecto. Necesitaba. Aquí conociste. ¿Sí ves? ¿Sí ven la diferencia aquí en esta parte?
Lauren checked her notes in school. Lauren, perdón, chequeó sus notas en la escuela. Se usa el pasado simple para un conjunto de acciones llevadas a cabo en el pasado. We started our homework on time and then we asked for an ice cream. Empezamos nuestra tarea a tiempo y luego pedimos un helado. You visit your friends right after your mom told you not to go outside today. Visitaste a tus amigos inmediatamente después de que tu mamá te había dicho que no salieras hoy. Igualmente es común usarlo para acciones repetidas o cotidianas en el pasado, similar al pretérito imperfecto español. He talked to his mom for hours every night. Él le habló a su mamá por horas cada noche, o él le hablaba, perdón, más bien. Occasionally they played soccer in a field near home. Ocasionalmente jugaban fútbol en un campo cerca a casa. Se utiliza para hablar de generalidades o hechos del pasado. Germany conquered last Soccer World Cup. Alemania conquistó la última Copa del Mundo de fútbol. Jerry sprinted many times in different marathons. Aplicación. Hacemos la pregunta, aquí tenemos pregunta, negación y afirmación. La tenemos con un verbo regular. Did you work last week? No, I didn't work last week. Yes, I worked last week. Como pueden observar, el did y el didn't hacen el trabajo y por ende el verbo se mantiene en infinitivo. Ya did y didn't nos está indicando que esto es en pasado. Se pregunta en pasado, se niega en pasado. Ya la oración afirmativa, como en este caso que es un verbo regular, se agrega ed. ¿Sí? Yes, I worked last week. ¿Sí? Trabajé la semana pasada. Por eso les decía que el verbo jamás cambia en la pregunta en negación, solo en la afirmación. Miremos aquí el caso con un verbo irregular. La misma situación, la única diferencia es que aquí el verbo, el afirmativo, sí cambia. Did they go to the match? ¿Fueron ellos al partido? No, they didn't go to the match. No, ellos no fueron al partido. Yes, they went to the match. Pueden observar que de go pasó a went. Hay que tener muy en cuenta esto porque muchas personas cometen el error de colocar el did, del auxiliar did de pregunta y al mismo tiempo le agregan la e y la d o cambian el verbo cuando no hay que cambiarlo. Los 50 verbos irregulares más utilizados. La lista de los verbos irregulares normalmente son alrededor de 180, 190. Pero si vamos a mirar la realidad, no tenemos necesidad de aprendernos todos esos verbos porque pues en una conversación cotidiana no todos se utilizan. Aquí tenemos los 50 principales, ¿sí? La idea es que nos aprendamos siquiera cada día 10 verbos. Ya usted, dependiendo de su ritmo, pero la idea es que se aprenda siquiera 10 verbos en las 3 formas. Por ejemplo, el caso de pelear, fight, fought, fought. ¿Sí? Mostrar, show, showed, shown. Forget, forgot, forgotten. ¿Ven? Entonces, aprender a dominar estos verbos, estos 50 verbos, para tener una conversación más fluida cotidianamente. Bueno, aquí tenemos un ejercicio que hay que hacer. Tenemos unos verbos aquí entre paréntesis, como pueden observar aquí al final. La idea es colocar los verbos acá en su forma de pasado. Si es afirmativo, pues saben que deben de cambiar el verbo, colocarlo en su forma de pasado. Deben primero mirar la lista de los verbos irregulares, si ese verbo aplica para irregular o aplica para regular. Ya saben que cuando es regular, pues se agrega ed. Si es irregular, hay que buscar la propia forma que tiene. En preguntas, saben que necesitan un auxiliar y el verbo, ¿cómo quedaría? Lo mismo en negativo, si tienen que colocar, aquí está, por ejemplo, este caso de acá que es negativo, ¿cómo quedaría la oración negativa? El verbo, ¿sí? Entonces, realizan por favor los ejercicios y me cuentan cómo les va.